Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Paz y bien para la familia. Les saluda nuevamente su hermano en Cristo, Rafael Estuardo Núñez García. Estamos ya en la cuarta enseñanza de este curso, preparándonos para la vida eterna, y vamos a ponerlo en manos de la Santísima Trinidad, esa luz que tanto necesitamos que ilumine nuestro pensamiento, nuestro actuar, y que nos acompañe en ese momento difícil que pueda estar pasando algún amigo, algún familiar, y que tarde o temprano nosotros también lo vamos a tener que vivir. El tema de este cuarto tema es el enfoque clínico del morir. Y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos infinitas gracias, Señor, por ese soplo de vida que tú diste en el vientre de nuestra madre. Te damos gracias por ese primer desprendimiento que tuvimos del vientre maternal para entrar en la vida terrena. Te pedimos que esa luz nos acompañe, que esa luz nos ilumine y nos guíe en esta cuarta enseñanza para poder darle claridad a ese enfoque clínico del morir bien, del morir con la fe y con la antorcha encendida, sabiendo que tú eres el camino, la verdad y la vida. A ti, Santísima Virgen María, te damos infinitas gracias. Te pedimos que intercedas ahora y en la hora de nuestra muerte ante Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El enfoque clínico del morir. Ya en la primera enseñanza de este curso, la palabra de Dios nos hablaba y nos decía el mismo Jesús que el que cree en Él no quedará abandonado en la muerte. Es necesario creer y creerle a Jesús, porque Él no nos va a abandonar en ese momento difícil. Él no ha abandonado a ninguno de nuestros seres queridos. Por muy duro que haya sido el duelo, por muy duro que esté siendo el luto, Jesucristo dijo: todo aquel que crea en mí, aunque muera, no lo voy a abandonar. Morir en Cristo para resucitar en Cristo. San Marcos, capítulo 13, versículo 33. Debemos de estar atentos y vigilantes porque nadie sabe cuándo será ese momento. Nadie sabe cuándo seremos llamados a la presencia del Señor, como nadie sabía cuando el Señor iba a permitir que en el amor de papá y de mamá nosotros viniéramos a este mundo. Creer en la vida eterna es creer en esa felicidad plena, una vida eterna que ya el catecismo joven, el Yucat, en el numeral 156, nos estaba diciendo que esa vida eterna empieza desde aquí abajo, desde el momento de nuestro bautismo. En este cuarto tema, el enfoque clínico del morir, vamos a pedirle a la gracia que nos ilumine como nos ha iluminado y nos ha acompañado para saber desprendernos, como nos desprendimos un día del vientre de mamá, como un día la placenta se desprendió después de nuestro nacimiento, como muchas veces el niño que amamantaba tuvo que desprenderse de la lactancia materna, como aquellos niños que en su infancia, entrando en el prekinder y en el kinder, se desprendieron también de mamá, de papá y del hogar, de los jóvenes cuando se enamoran y se van desprendiendo de sus padres,
los hijos cuando se consagran, cuando se unen, cuando buscan el sacramento del matrimonio, que también se desprenden de la casa materna y paterna. Así también tenemos que aprender a desprendernos de esos seres queridos que puedan estar pasando por un momento difícil. Hoy vamos a compartir algunos momentos que debemos de aprender a acompañar, a evangelizar, a llevar un mensaje de luz, de fe, de paz y de esperanza a aquellos moribundos que muchas veces nos hemos preguntado: ¿y qué estará pasando? ¿Por qué esta agonía se está volviendo tan larga? Muchas historias se relatan post-mortem, y ahí muchas familias han entendido el porqué de esa larga espera, que de repente era un reencuentro, una reconciliación entre hermanos, entre padres e hijos. Hoy, a la luz de la palabra, vamos a ir a encontrar en el libro del Eclesiástico algunas recomendaciones claras y precisas para ese momento que tarde o temprano tendremos que vivir, para que vayamos a acompañar a aquellos que están pasando la noche más oscura de su vida. Vamos a compartir también lo importante que es saber que la muerte en la vida eterna tiene sentido. Una muerte sin vida eterna es una muerte absurda. Vamos a acrecentarnos en la fe para ir a derribar el miedo, porque el miedo es lo que muchas veces nos ha atemorizado, nos ha paralizado y muchas veces nos ha llevado a una falsa interpretación de ese proceso de transfiguración, ese proceso de transformación que tenemos de esta vida terrena hacia esa vida en la iglesia que glorifica el dulce nombre del Señor. También en este cuarto tema vamos a compartir por qué son importantes los primeros 30 minutos de aquel que clínicamente ha sido declarado muerto. ¿Por qué es importante que nosotros en esos 30 minutos incrementemos nuestra oración de intercesión por el eterno descanso, por esa purificación del cuerpo y del alma, para que nuestro familiar, nuestro ser querido, la persona a quien estamos acompañando, entre en el reino del Señor? Vamos a compartir también, a la luz de Renold Blanc en su libro Nuestra vida tiene futuro, las 5 reacciones que muchas veces tomamos cuando acompañamos en su momento de angustia para un moribundo. Vamos también en este cuarto tema a hablar un poco de ese sentimiento interno que es el duelo y esa manifestación externa o social a la cual le hemos llamado el luto. Vayamos entonces al libro del Eclesiástico o libro de Jesús ben Sira, el libro de la sabiduría de Jesús ben Sira. En la Biblia latinoamericana la van a encontrar la cita como Sirácides. En la Biblia que yo tengo en mano, que es la Biblia de Jerusalén, vamos a leer Eclesiástico capítulo 38, versículos del 9 al 10. Eclesiástico 38, del 9 al 10, o Sirácides, capítulo 38, versículos del 9 al 10. Y en este capítulo 38 del libro de Eclesiástico,
esta sabiduría de Jesús vencida nos está hablando de la actitud que debemos de tomar o que debe de tomar el moribundo ante un momento crítico de enfermedad, camino hacia la muerte. ¿Cuál es el papel del médico? Pero más que todo nos vamos a centrar en algunos aspectos bíblicos de cómo el libro del Eclesiástico nos va a orientar para que podamos vivir a plenitud en la fe y en esa alegría plena el momento de la muerte. Dice el libro del Eclesiástico capítulo 38, versículos del 9 al 10. Hablando del médico, la enfermedad y la muerte. Hijo, en tu enfermedad no te desanimes, sino ruega al Señor que Él te curará. Aparta tus faltas, corrige tus acciones y purifica tu corazón de todo pecado. Esta es palabra del Señor. Te alabamos a ti, Señor. En el momento de angustia, en el momento más difícil, lo que tenemos que tener es paciencia. No desesperarnos. Como dice el apóstol Pablo, abrazar la fe. Esa fe que nos ha dicho Jesús, que si creemos en Él, aunque muramos, no nos va a abandonar. Y había dicho, en primer lugar, hijo, en tu enfermedad no te desanimes, sino ruega, clama al Señor, porque Él te curará. Aparta tus faltas, corrige tus acciones y purifica tu corazón de todo pecado. Un purificar el corazón que ya en las bienaventuranzas se nos ha sido anunciado cuando dice la bienaventuranza, bienaventurados alegres, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si algo necesita el moribundo es que nosotros lo orientemos a que purifique su corazón, a que lava sus vestiduras, como bien lo va a decir el libro del Apocalipsis o libro de las Revelaciones, Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Libro del Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Y termina el libro de las Revelaciones o el libro del Apocalipsis con otra bienaventuranza y dice, capítulo 22, versículo 14, dichosos, alegres, bienaventurados los que lavan sus vestiduras, porque así podrán disponer del árbol de la vida. Bienaventurados, alegres, los que lavan sus vestiduras. Eclesiástico nos había dicho, limpien su corazón, purifiquen sus acciones y purifiquen su corazón de todo pecado. Si algo tenemos que tener presente es purificar nuestro corazón, purificar nuestras acciones, para en ese momento en que acompañamos a un moribundo, orientarlo, motivarlo, exhortarlo, edificarlo a entrar en paz con Dios, a pedirle perdón a Dios, perdonarse él mismo y a tener un encuentro familiar de perdón los unos con los otros. Muchos moribundos no se mueren hasta en el momento en que han esperado el reencuentro con alguien que estaba lejos, con alguien que estaba apartado, con alguien con quien tenían algún disgusto. Muchas historias, muchos testimonios hemos escuchado
que después de que llegó fulano, que llegó sutano, ya la persona después de eso descansó en la presencia del Señor. Lo importante que es tener paciencia, tener fe, saber que con la muerte no termina la vida, porque todo el proceso es de vida terrena y vida eterna. Por eso muchos teólogos y muchos filósofos hoy día hablan de que ya no deberíamos de hablar de muerte, deberíamos de hablar de transformación, tema que estaremos tratando más adelante dentro de este curso. Pero en primer lugar nos ha dicho el libro del Eclesiástico y también el libro del Apocalipsis que debemos de purificar, debemos de lavar, debemos de limpiar nuestras vestiduras, lavarlas de todo pecado, lavarlas de todo conflicto, pedirle perdón a Dios, recibir el perdón de Dios, perdonarnos nosotros mismos, pedir perdón a los que hemos ofendido y los que nos han ofendido también, tener un reencuentro en el perdón y en el amor. Ahí viene el sacramento de la reconciliación. Ese es el momento en que podemos ayudar a un moribundo, llevándole al sacerdote para que él en persona Christi, en la persona de Jesús, escuche su confesión, su reconciliación, le presente al Señor sus pecados, sus errores, sus arrepentimientos, para que reciba sacramentalmente el perdón de ellos bajo la fórmula trinitaria del perdón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si seguimos leyendo más adelante, siempre en el libro del Eclesiástico o Sirácides capítulo 38, vayamos ahora a los versículos del 16 al 23. En la Biblia de Jerusalén está bajo el subtítulo del duelo, el dolor interno que siente la persona, el familiar, el amigo, el vecino, el hermano, ante la partida de un ser querido. Eclesiástico o Sirácides capítulo 38, versículos del 16 al 23. Hijo, por un muerto derrama lágrimas, y como quien sufre cruelmente, entona un lamento. Entierra su cadáver según el ritual, y no seas descuidado en su sepultura. Llora amargamente, date fuertes golpes de pecho, hazle el duelo según su dignidad, 1 o 2 días, para evitar murmuraciones. Luego consuela tu tristeza, porque la tristeza lleva a la muerte y la pena del corazón consume las fuerzas. En la adversidad se prolonga la tristeza, una vida de miseria aflige el corazón. No te abandones a la tristeza, evítala, acordándote del final. Aquí en los versículos del 16 al 23 del libro del Eclesiástico, nos está diciendo que es bueno que lloremos a nuestros difuntos. Y más claramente dice, hijo, por un muerto derrama lágrimas, y como quien sufre cruelmente, entona un lamento. Entierra su cadáver según el ritual y no seas descuidado con su sepultura. Llora amargamente. Date fuertes golpes de pecho, hazle el duelo según su dignidad, 1 día o 2. Llora amargamente 1 día o 2.
en psicología, en tanatología, se dice que ese dolor interno, el duelo, acompañado de luto, que es la manifestación externa social ante la pérdida de un ser querido, no debe de durar el luto por más de 1 a 2 años. ¿Cuántas historias no hemos conocido de esposos que después de 30, 40, 50, 60 años muere él y a los pocos días muere ella de tristeza? Y bien lo estaba diciendo aquí el libro del Eclesiástico. Después de esos 2 días de llanto, dice, para evitar murmuraciones debemos de consolarnos nosotros mismos nuestra tristeza, porque la tristeza lleva a la muerte. Y la pena del corazón consume las fuerzas. Personas que después de haber visto partir a su compañero, a su compañera, a su cónyuge, a los pocos días se terminan infartando por tristeza, o terminan entrando en una depresión donde ya no tienen ganas de seguir viviendo y terminan desfalleciendo. En la adversidad se prolonga la tristeza, dice el versículo 19. Versículo 20. No te abandones a la tristeza, evítala, acordándote del final. No olvides que no hay retorno. Al difunto no le aprovecha tu tristeza. Al difunto no le aprovecha tu tristeza y te harás daño a ti mismo. Recuerda mi sentencia, que será también la tuya. A mí me tocó ayer, a ti te toca hoy. Cuando un muerto descansa, deja que descanse su memoria y consuélate de él, porque ha dejado de existir. Cuando un muerto descansa, debemos dejar descansar también su memoria. De una manera muy clara, muy sencilla, lo presenta la sabiduría de Jesús vencida, de Sirácides o del Eclesiástico. Pero qué difícil ha de ser para una madre olvidarse del hijo de sus entrañas. O qué difícil ha de ser para alguna hermana olvidarse de los esfuerzos y sacrificios que hizo una madre. Pero dice la palabra, dándonos el buen consejo, la sabia palabra de Dios, de que a nosotros no nos aprovecha el estar viviendo de los recuerdos de las tristezas. Porque dice, no olvides que no hay retorno. Al difunto no le aprovecha tu tristeza y te hará daño a ti mismo. Recuerda mi sentencia, que será también tuya. A mí me tocó ayer, a ti te toca hoy. Cuando un muerto descansa, deja que descanse su memoria. Consuélate de él, porque ha dejado de existir. Ha dejado esta presencia material que nosotros podíamos ver, platicar, pero que ha sido llamado a la casa del Padre, donde sigue existiendo, porque la vida es una sola. Por eso es que, les vuelvo a repetir, debería de desaparecer el vocablo de la muerte y ser introducido en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en nuestro ser, la palabra transformación. Ya nosotros, si vamos al pueblo de Israel y vamos al libro del Deuteronomio, vamos a ver en el libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículo 8, que Moisés, llegando a las estepas del Moab,
llegando a ver la tierra prometida, no va a entrar en ella, porque Yahvé lo va a llamar a su presencia. El pueblo lloró a Moisés tan solo 2-3 días y muerto el rey, que viva el rey. ¿Qué nos ha permitido a nosotros hasta el día de hoy el Señor ver en nuestra vida, ver en nuestra familia, ver en nuestros hijos? Debemos de estar eternamente agradecidos. Debemos de aprender a consolarnos a la luz de la palabra, consolarnos a través de esa vida sacramental, de ir a participar de la Santa Eucaristía, comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, que es nuestro mejor alimento, porque Él conoce nuestras penas, nuestras tristezas, conoce nuestro duelo y conoce nuestro luto. Animarnos, consolarnos nosotros mismos a través de la palabra y dejar que descanse en paz el muerto. Dejar que descanse en paz su recuerdo y su memoria. ¿Cuánto daño nos puede hacer estar llegando a visitar el cuerpo material de un ser querido al cementerio, cuando deberíamos de estar elevando oraciones de alabanza, de alegría, de paz, de gozo, recordando aquellos momentos, recordando las virtudes que indiscutiblemente todos tenemos y tuvieron los que ya han partido ante la presencia del Señor. ¿Qué actitudes tomamos cuando vamos muchas veces a acompañar a un moribundo? Dice Renold Blanc en su libro Nuestra vida tiene futuro, libro de escatología cristiana. Renold Blanc, sacerdote católico, que escribe este libro Nuestra vida tiene futuro, dice y describe que hay varias reacciones, hay 5 reacciones que muchas veces tomamos nosotros, evangelizados o no evangelizados, que cuando vamos a acompañar en esos días oscuros a un moribundo. La primera reacción es tranquilizarlo. Usted va a estar bien. Vamos a retornar al final a esta primera reacción. Tranquilizar al moribundo. No solo decirle usted va a estar bien, sino iluminarlo sobre lo que le viene, sobre esa vida eterna, sobre esa felicidad plena. La segunda reacción es la reacción de la negación. Usted no se va a morir. Sabemos que el moribundo se está muriendo, pero le estamos diciendo, usted no se va a morir. Como quien dice, le estamos engañando ante una realidad que no debemos de engañarlo, sino al contrario, debemos ser luz de vida eterna, de vida plena. La tercera reacción es cambiar de tema. Huir del tema de la muerte y decirle, mejor hablemos de otra cosa más alegre. Huir de la realidad, huir y no acompañarlo para el momento de mayor dicha que él va a tener, que es su encuentro personal con el Señor, con el inevitable, como también se le conoce, el encuentro de amor pleno con aquel que va a decirte, bienvenido, hijo de mi Padre, bienvenido de regreso a la casa.
Entra con un corazón, con unas vestiduras limpias, purificadas, porque aquí todo es alegría, porque aquí todo es hermosura, porque aquí todo es amor, porque aquí todo es paz. Y la cuarta reacción es la reacción fatalista. Todos tenemos que morir. Usted ya sabía que tarde o temprano, debido a sus desórdenes alimenticios, debido a que no se supo cuidar una diabetes, debido al alcoholismo, usted ya sabía que esto lo iba a llevar a la muerte. Todos nos vamos a morir. Diría el moribundo, una visita así no quisiera yo recibir. Yo quisiera recibir una visita que me venga a animar en lo que me espera, en esa luz plena, en esa alegría perfecta. Pero a veces pareciera que el moribundo está más evangelizado que el que visita. El moribundo es el que anima al visitante y no el visitante al moribundo. A veces visitantes que dan mensajes de fatalismo, como les decía, al final todos nos tendremos que morir. Y una quinta reacción es entrar en discusión. ¿Por qué me está diciendo eso el día de hoy? Entrar en discusión, ¿y por qué a mí? ¿Por qué ahora que estaba viviendo mis mejores momentos? ¿Por qué ahora que tengo a mis nietos? ¿Por qué ahora que podría disfrutar a mis hijos me viene esta angustia, esta enfermedad? La reacción que nosotros, guiada por el Espíritu Santo, debemos de tener cuando acompañemos a un moribundo es tranquilizarlo, hablarle con la verdad, recordar lo que ya nos había dicho la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, en el libro del Eclesiástico o de Sirácides, de cuál debe de ser nuestra conducta ante una enfermedad de muerte. Y decía, hijo, en tu enfermedad no te desanimes. Al enfermo hay que irlo a animar con la palabra de Jesús, que es camino, verdad y vida. No te desanimes, sino ruega, clama al Señor, porque Él te curará, confrontando lo que decía el libro de las Revelaciones o el libro del Apocalipsis 22:14. Él purificará, si tú así lo deseas, Él purificará tu cuerpo y tu alma. Pero debes de apartarte de tus faltas. Debes de acudir al sacramento de la reconciliación para ponerte en paz con Dios, contigo mismo y con los demás. Sigue diciendo el versículo 12 de Eclesiástico, luego de esto recurre al médico, pues el Señor también lo ha creado, que no se aparte de tu lado, pues lo necesitas. Es que muchas veces la familia termina diciendo, el médico nos desilusionó. Muchos dicen que la muerte es un fracaso de la medicina. Y dígame, ¿qué médico estudió para ver que su paciente se muera? No, los médicos han estudiado cuál es el origen, cuál es la evolución, cuál es el tratamiento de todas las enfermedades, para poder ayudar a aquel que se quiere dejar ayudar. Y en este caso de la visita a un moribundo, nosotros debemos de ir guiando la ortotanasia. Ortotanasia, ayudar a bien morir a aquel que se va a morir. Hablándole
con la verdad, hablándole de esa vida plena, de esa vida de realización, de esa vida que le espera, que es entrar en la presencia de la alegría y del amor, del encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. El enfoque clínico de la muerte es importante que nosotros lo conozcamos. En psicología, en biología, en medicina, en la vida diaria, a veces tenemos un esquema que es vida, muerte, y ahí se terminó todo. Hasta está aquello que nosotros conocemos que dice, nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Y ahí se terminó. No, pero desde el punto de vista escatológico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista real a la luz de la palabra, solo hay una línea que es la vida. La vida terrena y la vida plena. En sí, ¿cuál es el enfoque clínico del morir? El enfoque clínico del morir, según lo presenta Reynold Blanc en este libro de Escatología, Nuestra Vida Tiene Futuro, habla de la muerte clínica y del que clínicamente está muerto. La muerte clínica y del que clínicamente está muerto. En este momento de que vamos a hablar del enfoque clínico del morir, sería bueno que ustedes revisaran algunos acontecimientos de aquellos que tuvieron la oportunidad de que Jesús, el rabí, el rabuní, el maestro, llegara a acompañarlos cuando ellos, según dice la palabra, ya habían muerto, llegar a consolar, a edificar y a manifestarse a la hermana de Lázaro, a la madre viuda de Naín, al padre, a la familia que estaba llorando por la muerte de una niña. Y encontramos en el Evangelio según San Lucas capítulo 7, versículos del 13 al 15, San Lucas capítulo 7, versículos del 13 al 15, encontramos el momento en que Jesús llega y se encuentra con el féretro, con el cuerpo del hijo de la viuda de Naín. Una viuda que acababa de haber visto partir a su esposo y ahora se le muere su único hijo. En el Evangelio según San Marcos capítulo 5 versículos del 38 al 41, encontramos el momento en que Jesús va a encontrar a una gran multitud llorando, haciendo alaridos por la muerte de la niña, saca a todos, deja solo al padre y a la madre, se acerca a la niña, la toca y le dice, Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. En el Evangelio según San Juan capítulo 11, versículos del 1 al 42, encontramos el relato, dice la Biblia, de la resurrección de Lázaro. Hoy nosotros decimos de la reanimación del hijo de la viuda de Naín, de la reanimación de la Talita cum, de la reanimación de Lázaro. O si lo quieren ver desde otro punto de vista, la reviviscencia, que es muy distinto a la resurrección, porque el único que resucitó para nunca más morir es Jesús. Todo lo demás es reviviscencia. Resucitó al hijo reanimó al hijo de la viuda de Naín, pero murió. Reanimó a Lázaro,
pero murió Lázaro. Reanimó a la niña, a la Talita Cum, pero tarde o temprano murió. Por eso resurrección solo la de nuestro Señor Jesucristo. Y si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, el enfoque clínico, para ir finalizando, el enfoque clínico del morir conlleva la vida, la muerte del corazón y por último, la muerte del cerebro. Esa muerte, ese espacio entre la muerte del corazón y la muerte del cerebro lleva un tiempo de 5 a 30 minutos. Por eso les decía al inicio lo importante que es estar en oración de intercesión, de alabanza y de gratitud en los primeros 30 minutos de la partida de un ser querido. Dándole gracias al Señor porque lo ha llamado a su presencia, dándole gracias al Señor porque el Señor es inmensamente misericordioso, porque el Señor le va a permitir limpiar de sus pecados su corazón, lavar sus vestiduras para entrar en el reino de Dios. Y es ahí donde también debemos de entender al médico. Médicos que en un intensivo, en una sala de urgencias, en sala de operaciones, fallece un paciente. Y empezamos a darle ventilación, a ponerle ciertos medicamentos para ver si sigue pulsando el corazón, para levantarle la presión, masaje cardíaco, lo que hoy día se conocen como maniobras de reanimación. ¿Y cuánto tiempo deben de durar máximo esas maniobras? No más de 30 minutos. ¿Por qué? Porque esa muerte del corazón a la muerte del cerebro, la muerte clínica a la muerte vital, lleva un espacio de tiempo no mayor de 30 minutos. Por eso es que el que está a cargo del equipo de reanimación dice, miren, ya no sigamos, ya pasaron 30 minutos, como diríamos, el muerto está. Esa es en sí el enfoque clínico del morir. Escatológicamente es una transformación entre lo que nosotros vemos y lo que el Señor nos ha ofrecido, que es entrar en el reino de los cielos. Renold Blanc, en este libro Nuestra vida tiene futuro, nos habla de testimonios de 150 personas que están registradas en los escritos de Elizabeth Kübler-Ross y que también están registrados en el libro Vida después de la vida del doctor Moody. Y vieron ellos que estas 150 personas que habían tenido una muerte clínica, pero no una muerte vital, o sea, había dejado de latir su corazón, pero aún no había dejado de funcionar su cerebro. Esas 150 personas que regresaron nuevamente al estado, diríamos, de vida, pero que no habían llegado al estado vital de la muerte, de estar clínicamente muerto, porque aún no había dejado de funcionar el cerebro, esas 150 personas relatan 4 momentos en común que les tocó vivir a cada uno de ellos. Y cada uno de esos 150 que realmente no habían muerto, porque no había cesado la función cerebral,
relatan, y está en este libro Vida después de la vida, y que también lo describe los estudios de Elizabeth Kluber. Ellos tuvieron en común 4 momentos. Dice, en primer lugar, los 150 relataron que lo que vieron era que su cuerpo estaba fuera del cuerpo. Se vieron a ellos mismos abandonar su cuerpo material. En segundo lugar, vieron aparecer en un cálido espíritu de una especie que nunca antes habían encontrado. Era el espíritu cálido de la luz. En tercer lugar, este espíritu de luz, este ser de luz, les pide, sin usar palabras, que reexaminen su vida y les ayuda mostrándoles una recapitulación panorámica e instantánea de los principales acontecimientos de su vida. Como quien dice, les ayuda, les ilumina a hacer su juicio personal. Pero un juicio personal que va siempre acompañado con la luz del amor. Porque recuérdense que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo quieren que todos nosotros seamos salvos. Pero necesitamos de la luz, de ese espíritu de luz, de esa luz cálida, de ese cálido espíritu que sin usar ninguna palabra le ayudó a esas 150 personas que dan testimonio después de que habían sido declarados como muertos, pero no estaban totalmente con una muerte vital porque no había dejado de funcionar su cerebro. Les guió para reexaminar su vida, les ayudó mostrándoles una recapitulación panorámica e instantánea de los principales acontecimientos de su vida. Y en cuarto lugar, estas 150 personas que después de haber sido declaradas muertas volvieron a la vida, encontraron una ampliación del horizonte del yo humano, generalmente ligado a un estado de alegría plena. 4 momentos que tuvieron en común estas 150 personas que están documentadas, que es en verse fuera de su cuerpo, encontrarse con un espíritu cálido, un espíritu de luz, como dice la gente, una luz al final del túnel. En tercer lugar, se recordaron de que ese espíritu cálido, que ese espíritu de luz, sin palabra les estaba recapitulando algunos acontecimientos de su vida para que se arrepintieran sabiendo que Dios es amor. Y después de esto ellos entendieron el amplio horizonte del ser humano, que es vivir hacia la felicidad plena, vivir hacia esa vida eterna. Yo no sé, hermanos, hermanas, si en tu familia hay alguna persona que esté pasando el momento más difícil. Si en tu familia hay un moribundo que tú dices, ¿será que se le olvidó a Dios? Porque a veces decimos, está tan grave, ya no podemos hacer nada, pero no se muere. Y resulta que alguien que está sano se murió. ¿No será que el Señor nos está dando y le está dando a esa persona la oportunidad de ponerse en vida, en paz con Dios, recibir el perdón, perdonar a quienes lo han ofendido
¿Y no será que a nosotros, los familiares, también nos está dando la oportunidad de llegar a pedirle perdón a aquellos familiares, a ese familiar moribundo, que lo que desea es irse a descansar en paz? No podemos negar que el que está gravemente enfermo, gravemente deteriorado, se va a morir. Va a transformar su vida corporal en una vida celestial. No debemos de evitar el tema. Mejor hablemos de otras cosas. No, tenemos que hablar. Tenemos que hablar a la luz de la verdad. Y si usted quiere, puede aprenderse la cita de Eclesiástico y lea todo el capítulo 38 y va a encontrar las principales pautas con las cuales nosotros debemos de ir a acompañar a un moribundo. En primer lugar, a decirle que solo del Altísimo le viene la sanación, una sanación interior, que no se debe de desanimar, porque se va a encontrar con la felicidad plena, pero que antes el Señor le está dando la oportunidad de apartarse de sus faltas, de acudir al sacramento de la reconciliación, para luego acudir al sacramento de la Eucaristía o recibir el viático, comer el cuerpo y la sangre de Cristo, para emprender el viaje de regreso a la casa del Padre. Así es, hermanos y hermanas, que debemos de tomar esta reacción de tranquilizar con la verdad a la luz de la palabra, de no caer en esa tentación de negar, usted no se va a morir, de cambiar el tema, porque también a veces al propio familiar le angustia la evolución natural, caer en el fatalismo, al final todos se van a morir, participar de las discusiones, sí, porque a ustedes que usted ya lo sabía, no, tenemos que ser profetas. ¿Se recuerdan que el profeta, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículos del 3 al 4, debe de consolar, exhortar y edificar? Si lo que necesita un moribundo es que nosotros lo consolemos, lo exhortemos a lavar sus vestiduras, a limpiar su corazón, porque decía nuevamente la bienaventuranza: bienaventurados, alegres, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La muerte clínica, la muerte vital, la muerte del corazón, pero lo último, la muerte cerebral. Vamos a pedirle al Señor, vamos a inclinar ahí donde estamos nuestro rostro, vamos a invocar a la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y misericordioso, tú que eres el camino, la verdad y la vida, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú nos has creado para vivir una vida en plenitud, una felicidad plena. Porque tú, Señor, sabes el momento en que vamos a regresar a la casa. Por eso, Señor, queremos pedir a tu Santo Espíritu para que estemos atentos y vigilantes, porque nadie de nosotros sabe el momento en que seremos llamados. Te queremos pedir, Señor Jesús, que nos des la gracia de poder ir a tranquilizar a todos los moribundos, a presentarles tu mensaje de paz, de amor y de plena felicidad, a presentarle esa bienaventuranza para limpiar su corazón y limpiar sus vestiduras, para recibir de ti el perdón de sus pecados, perdonarse a él mismo y poder compartir con sus familiares el amor y el perdón. Te damos infinitas gracias, Señor Jesús, porque tú has resucitado para que nosotros
sepamos que has vencido a la muerte y para que crezcamos en la fe. A nuestra Santísima Madre, la siempre bienaventurada Virgen María, queremos saludarla como un día la saludara el ángel Gabriel diciéndole: alégrate María, bienaventurada eres María. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega, Santísima Virgen María, para que nosotros y todos aquellos que en este momento están pasando la noche más oscura de su vida, por todos esos moribundos, para que con tu maternal intercesión, guiados por esa luz plena, la luz del Espíritu Santo de Dios, puedan perdonarse ellos mismos y decir: vuelve a tu calma, alma mía, porque estamos preparados para ir al encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, Señor mi Dios, lo hemos clamado, lo hemos compartido en ese nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bajo la dulce intercesión de María siempre Virgen, con la fuerza del Espíritu Santo, tú que vives y reinas hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Paz y bien para la familia. Paz y bien para esos moribundos. Vayamos a llevarles un mensaje de paz, de tranquilidad, de fe y de esperanza. Un mensaje de alegría plena en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y recuerden siempre que Cristo Rey nos ama con amor eterno.